Saludos, soy Ismael Cala desde Bogotá. La historia la escriben los vencedores, dice el refrán. Les invito a visitar con nosotros la Escuela de Infantería del Ejército en Bogotá, centro de reclusión para el coronel Alfonso Plazas, quien encabezó la recuperación del Palacio de Justicia en 1985. Por cierto, que un jurado le condenó el año pasado a 30 años de cárcel por desaparición forzada y tortura. Aquí está la entrevista. Coronel Plazas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a conversar con CNN en español y con el programa Cala en esta exclusiva. Gracias, Ismael. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de CNN en español. Lo primero que yo quiero aclarar a nuestra audiencia y también para mi sorpresa es que obviamente cuando empezamos a investigar su caso, lleno de polémica dentro de Colombia, esperé ver a un alto oficial de su rango, coronel, privado de la libertad, en una cárcel. Esto donde usted está no es una cárcel, es una escuela de infantería, es una institución militar. ¿Es realmente esto prisión para usted, coronel Plazas? Sí, claro, es que aun cuando la jaula sea de oro, sigue siendo jaula. Yo no puedo salir de aquí, tengo muchas comodidades. Creo que no es tanto por las comodidades como por la seguridad que me otorga la Escuela de Infantería, porque después de haber luchado contra los capos de la droga, que es lo más peligroso que hay, no en Colombia, sino en el mundo, me parece que merezco una seguridad y aquí me la han proporcionado. ¿Cuánto tiempo lleva exactamente recluido aquí? Llevo recluido 4 años y 2 meses. O sea que su reclusión se inició cuando se reabrió este caso ya cerrado hace muchísimos años para volver a ser investigado. Así es, se reabrió finalizando el año 2005, o sea, después de que yo me había desempeñado como director nacional de estupefacientes. Curiosamente, entre 1985 y el año 2002, contra mí no hubo un solo cargo de carácter jurídico. Entre el año 2002 y finalizando el año 2004, me desempeñé como director nacional de estupefacientes. Y en esa tarea le quité más de 2 billones de pesos colombianos a los capos de las drogas de todos los carteles que hay en Colombia. Y después de haber salido de la dirección de estupefacientes, se reabre el caso y aparezco yo como el principal implicado, cosa que no había sucedido en los 20 años anteriores. ¿Por qué se reabre el caso después de tanto tiempo? Esa es una pregunta que tendrían que contestar los jueces, porque yo todavía no la entiendo. Es que en este momento se está trabajando sobre una segunda investigación que desconoce los resultados muy serios de la primera investigación que se hizo en el año de 1985-86 y tenía el importantísimo valor del principio de la inmediatez. Ahora, tantos años después, empiezan a aparecer nuevas versiones y testigos falsos, y eso es lo que yo no he podido entender y el propio gran grupo de colombianos de bien, yo diría que el 90 o más % de los colombianos tampoco entiende. Pero ¿cuál fue el detonante para que tantos años después usted ocupara cargos en la vida política y pública de este país, se volviese a reabrir? ¿Presión de familiares de las víctimas de esos hechos hace 26 años atrás? O sea, ¿qué se escuchó a través de la prensa y la opinión pública que fue el detonador para que este caso se reabriera? Un caso que ya estaba sellado hace más de 20 años atrás. Esa pregunta se la hacen los colombianos y me la hago yo también. Yo creo que en el proceso mío, lo he venido denunciando desde el comienzo, hay intereses de los carteles de la droga. ¿Cómo? Quieren sancionarme a mí. Quieren sancionarme por haber luchado contra la droga, por haber contribuido con pruebas para mandar muchas personas a los Estados Unidos privadas de la libertad por su vinculación al comercio ilegal de las drogas. Quieren sancionarme el hecho de haberles quitado tantos bienes, tantas fincas, tantos dineros, tantos vehículos, tantos aviones, a un total de 2 billones de pesos colombianos. Es que hay que recordar que un narco no perdona que le quiten un carro. La persona corre el riesgo de que el narco lo mate. Yo no le quité un carro, le quité miles de carros. Yo creo que en cumplimiento de las tareas impuestas por el gobierno nacional de la época, a mí me nombró el presidente Álvaro Uribe Vélez y su ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, como director nacional de estupefacientes. Y escogieron mi hoja de vida
porque fue por mi hoja de vida que me seleccionaron, no fue por razones de orden político, sino por mi hoja de vida que me seleccionaron, porque tenía yo una reconocida prestancia dentro de la institución por mi lucha contra los narcotraficantes, por considerarlos el detonante más importante de la violencia y de la sangre que se derrama en este país. Pero no son los narcotraficantes quienes le han enjuiciado, ha sido una fiscal. O sea, yo estoy viendo y deteniéndome en buscar este último caso. La jueza que lo condena es María Estela Jara. No creo que sea, obviamente, alguien que tenga que ver con el narcotráfico, porque usted me menciona el narcotráfico. Espero que no tenga nada que ver con el narcotráfico, pero no estoy seguro de eso. O sea que es también una acusación de parte suya a que el narcotráfico está involucrado detrás de la fiscalía, detrás del proceso que se le ha abierto a usted. Esa es mi presunción. Vamos a repasar los hechos iniciales, sobre todo para una audiencia internacional que no está familiarizada para un momento tan triste en la historia de Colombia como fueron esos días del 6 y el 7 de noviembre de 1985, cuando el M-19 toma el Palacio de Justicia y justamente es porque la Corte, y esto corríjame bien, había aprobado la extradición por delitos de narcotráfico. ¿Fue esa la razón por la que el M-19 toma el Palacio de Justicia? Esa es la razón, Ismael, y quiero contestarle la pregunta empezando porque el M-19 fue creado en una connivencia, en un contrato criminal entre los miembros de las FARC y los miembros del narcotráfico. Hay que recordar que los fundadores del M-19 fueron Jaime Bate Mancayón, guerrillero de las FARC, Álvaro Fayad Delgado, guerrillero de las áreas urbanas de las FARC, y que allí estaba como representante de los carteles de la droga Iván Marino Ospina, miembro del cartel de Cali. De modo que desde el comienzo hay una alianza entre el M-19 y los carteles de la droga. Hay que recordar también que en el hecho particular que se investiga, que fue el asalto del M-19 al Palacio de Justicia, está plenamente comprobado en el proceso que la financiación correspondió a Pablo Escobar Gaviria y al grupo llamado de los extraditables, que incluía a todos aquellos miembros de los diferentes carteles de la droga que estaban pedidos en extradición en los Estados Unidos por los delitos de conspiración y despacho y comercialización de drogas ilícitas. Su papel en ese momento fue combatir Sí, claro. al M-19, los que habían tomado el Palacio de Justicia. Tengo entendido que su misión había sido ablandar a estos guerrilleros que habían tomado el Palacio de Justicia y que tenían allí, bueno, pues rehenes y se formó un tiroteo porque la respuesta de ustedes fue prácticamente inmediata. ¿Recuerda usted en qué momento ellos toman el Palacio de Justicia y en qué momento llegan ustedes a la retoma? A ver, primero quisiera manifestar que la terminología que se está utilizando no es de pronto la más adecuada. Creo que ha sido manipulada por ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos eso no fue una toma, es que la toma, esa es una expresión militar, la toma de una edificación, la toma de un cerro. Ellos lo que hicieron fue un asalto criminal y terrorista, en el cual lo que buscaban era precisamente, como me lo hizo en la pregunta anterior, ellos lo que buscaban era sencillamente destruir los expedientes que iban a enviarlos a los Estados Unidos. El grupo de los extraditables tenía un lema que era: más vale una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Y hay que recordar también que en septiembre de 1979 se había producido un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos para la extradición de narcotraficantes a ese país. Y que ese tratado fue elevado a ley y ratificado en la ley 28 de 1980, y que la única posibilidad que quedaba para tumbar el tratado era la declaratoria de inexequibilidad del mismo por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, particularmente los de la Sala Constitucional. En la Corte Suprema de Justicia de entonces había varias salas, una de ellas era la Sala Constitucional. Hoy eso no es así porque se ha creado una Corte Constitucional, pero entonces
los integrantes de aquella sala constitucional, que eran las personas que los iban a enviar a los Estados Unidos extraditados, fueron llamados en los planes de ocupación del Palacio de Justicia por el M-19, como le decía, con el patrocinio de Pablo Escobar, eran llamados los rehenes fundamentales. Fueron fusilados al interior del Palacio de Justicia por los miembros del M-19. ¿A qué hora llegan ustedes y qué estaba pasando dentro del Palacio cuando ustedes pueden entrar al Palacio? La toma del Palacio, el asalto del Palacio de Justicia se presentó poco antes de las 12 del día. Podemos decir que faltaban unos 20 minutos, no sé si media hora para las 12 del día. Y los vehículos blindados, bajo mi mando, llegaron a la Plaza de Bolívar más o menos faltando un cuarto de hora para la 1 de la tarde. ¿Cuál era su cargo en aquel momento? Mi cargo era comandante de la Escuela de Caballería, que es una unidad de tamaño batallón, que además es una unidad blindada. Yo soy experto en el tema de blindados, graduado en Fort Knox en los Estados Unidos de América. ¿Y en aquel momento cuál era su grado militar? Era teniente coronel. Yo posteriormente ascendí a coronel y cuando ya se acercaba mi ascenso a general, tristemente el M-19 ya había alcanzado posiciones de poder y el ministro de Salud era una de las personas que fue acusada en el año de 1989 como autor intelectual de los hechos del Palacio de Justicia, el doctor Antonio Navarro Wolf, persona que desde entonces hasta hoy ha ocupado posiciones preeminentes en la dirigencia nacional. Y que en este momento lo sigue ocupando. Claro, es gobernador del departamento de Nariño, un departamento muy importante de Colombia. El coronel Plazas no es el único oficial en prisión por lo que muchos llaman el holocausto del Palacio de Justicia en 1985. El general Arias Cabrales fue condenado a 35 años de cárcel, pero su caso no causa tanto revuelo mediático como el del coronel Plazas, quien fue director nacional de estupefacientes del primer gobierno de Álvaro Uribe.